Fue el 9 de noviembre, la víspera de su 38º cumpleaños. Como recordaba después a menudo, volvía a casa alrededor de las 11 de casa de Lord Henry, donde había cenado e iba envuelto en gruesas pieles, pues la noche era fría y había niebla. En la esquina de Grosvenor Square con South Audley Street, un hombre pasó a su lado en la niebla, andando muy deprisa y con el cuello de su gabán gris levantado. Llevaba un maletín en la mano. Dorian le reconoció, era Basil Hallgard. Una extraña sensación de temor que no pudo explicarse se apoderó de él. No hizo ademán de haberle reconocido y continuó rápidamente en dirección a su casa, pero Hallgard le había visto. Dorian le oyó primero parar, pararse en la acera y luego apresurarse tras él. Unos instantes después le pasó la mano en el brazo. Dorian, qué suerte. Le he estado esperando desde las 9 en su biblioteca. Al final me ha dado por pena su criado que estaba cansado y le he dicho que se fuera a la cama. Cuando me ha acompañado a la puerta me marcho a París en el tren de medianoche y no quería irme sin verle antes. Me pareció que era usted, o más bien su abrigo de piel, cuando pasó a mi lado, pero no estaba completamente seguro. No me reconoció usted con esa niebla, mi querido Basil. Si casi no podía reconocer Grosvenor Square. Creo que mi casa está por aquí, pero no podría asegurarlo. Siento que se vaya usted, porque hace mucho tiempo que no le he visto, pero supongo que volverá pronto. No, estaré fuera de Inglaterra 6 meses. Pienso tomar un estudio en París y encerrarme en él hasta que termine una gran obra que tengo en la cabeza. Sin embargo, no es de quien quería hablarle. Ya estamos en su puerta, déjeme entrar un momento, tengo algo que decirle. Por mí, encantado, pero no que perderá usted el tren, dijo Dorian Gray lánguidamente, subiendo los escalones y abriendo la puerta con su llavín. La luz del farol luchaba fuera contra la niebla y Hallgard consultó su reloj. Tengo mucho tiempo, respondió. El tren no sale hasta las 12:15 y solo son las 11. En realidad iba al club a buscarle, pero le encontré. Ya, ya ve que no tendrá que retrasarme nada por mi equipaje, porque le he enviado todo. Con los bultos pesados, todo lo que llevo conmigo es esta maletín y puedo llegar fácilmente a la estación Victoria en 20 minutos. La estación Victoria en 20 minutos. Doren le miró sonriente. Vaya manera de viajar por un pintor de moda, una maletín Glaston y un gabán saco. Entre, entre, antes de que la niebla se meta en la casa. Y recuerde que no me debe hablar de nada serio. No hay nada serio hoy en día, o al menos nada debería hacerlo. Halgar sacudió la cabeza al entrar y siguió a Dorian a la biblioteca. Había un brillante fuego de leños en la amplia chimenea. Las lámparas estaban encendidas y sobre una mesita de marquetería había una licorera holandesa de plata, algunos sifones con soda y unos vasos anchos de cristal tallado. Como ve, su criado me instaló como en mi casa. Dorian me dio todo lo que quise, incluyendo sus mejores cigarrillos de boquilla dorada en, incluyendo sus mejores cigarrillos de boquilla dorada. Es un hombre muy hospitalario, me gusta mucho más que el francés que tenía antes. Y a propósito, ¿qué ha sido del francés? Dorian se encogió de hombros. Creo que se casó con la doncella de Lady Radley y que la ha establecido en París como modista inglesa. He oído decir que la anglomanía está de moda ahora. Parece una tontería por parte del francés, no es cierto, pero sabe usted, no es un mal criado en absoluto, nunca me gustó, pero no tenía nada de qué quejarse, de qué quejarme. A veces uno se imagina cosas completamente absurdas. Me es verdaderamente fiel y parecía muy triste cuando se marchó. Oh, Bradley, con soda, o prefiere vino del Rin con seltz. Yo Siempre tomo vino de rin con sal. Seguramente tendré algo en la habitación de al lado. Gracias, no quiero nada más, dijo el pintor quitándole el sombrero y el gabán y echándose sobre la maleta que él había dejado en un rincón. Y ahora, mi querido amigo, quiero hablarle seriamente. No ponga esa cara, me lo pone usted mucho más difícil. ¿De qué se trata? Exclamó Darren con su proverbial impaciencia, dejándose caer en el sofá. Espero que no sea nada de mí. Hoy estoy cansado de mí mismo. Quisiera ser otro. De usted se trata, respondió Haller con su profunda y grave. Debo decírselo. Solo le entretendré media hora.
Dorian suspiró y encendió un cigarrillo. Media hora, murmuró. No es mucho para hacerle unas preguntas, Dorian, y le hablo enteramente por su bien. Creo que es necesario que sepa que se dicen de usted las cosas más horribles por hombres. No me interesa ver nada de eso. Me encantan los escándalos de los demás, pero los escándalos que se refieren a mí no me interesan. No tienen el encanto de la novedad. Tiene que interesarle, Dorian. Todo caballero se interesa por su buen nombre. Usted no puede querer que la gente hable de usted como de un ser vil y degradado. Naturalmente tiene usted su posición, su fortuna y todas esas cosas, pero la posición y el dinero no lo son todo. Como comprenderá, yo no creo una palabra de esos rumores, por lo menos no quiero creerlos cuando le vea a usted. El pecado es una cosa que se queda grabada en la cara de los hombres, no puede ocultarse. La gente habla a veces de sus vicios secretos, pero no existen tales cosas. Si un hombre degenerado tiene un vicio, lo muestra en las líneas de la boca, la caída de sus párpados y hasta el moldeo de las manos. Puta madre. Cierta persona, no diré su nombre, pero usted lo conoce, acudió a mí el año pasado para que le hiciera un retrato. No le había visto nunca antes y nunca había oído hablar de él por entonces, aunque lo he oído muchas cosas después. Me ofreció una cantidad exorbitante. Yo rusé. Había algo en la forma de sus dedos que me repelía, aunque sé que acerté por completo en lo que imaginé. Su vida es horrible, pero usted, Dorian, con su pura, resplandeciente e inocente cara y su maravillosa juventud inalterable, no soy capaz de creer nada en contra suya, y sin embargo le veo a usted rara vez y nunca viene ya por mi estudio, y cuando estoy lejos de usted oigo decir todas esas cosas horribles que la gente murmura de usted. No sé qué decir, porque Dorian, un hombre como el duque de Berwick abandona el salón de club cuando entra usted. ¿Por qué tantos caballeros de Londres no quieren venir a su casa ni le invitan a usted a las suyas? ¿Era usted amigo de Lord Staveley? Le encontré una comida la semana pasada que se pronunció por casualidad el nombre de usted, hablando de una de las miniaturas que ha prestado usted para la exposición de Dudley Staveley. Hizo una mueca y dijo usted podía tener un gusto artístico exquisito, pero que era un hombre al que no se podía permitir conocer una muchacha decente y con quien ninguna mujer casta se sentaría en la misma habitación. Le recordé que era usted mi amigo y le pregunté qué quería decir. Me lo dijo delante de todos. Fue espantoso, porque su amistad es fatal para los jóvenes. Es desgraciado muchacho, se servía en los guardias y que se suicidó. Era muy amigo de usted. También Sir Henry Hanston, que tuvo que salir de Inglaterra con su nombre deshonrado. Él y usted eran inseparables. ¿Qué pasó con Adrian Singleton y su horrible fin? ¿Qué pasó con el único hijo de Lord Kent y su carrera? Me encontré ayer con su padre en Sir James Street. Parecía destrozado al ver de vergüenza y de tristeza. ¿Qué pasa con el joven duque de Pet? ¿Qué clase de vida lleva ahora? ¿Qué caballero querría tratarle? Basta, Basil. Está usted hablando de cosas que desconoce por completo, dijo Dorian Gray mordiéndose el labio y con un tono de infinito desprecio en su voz. Me pregunto por qué Berwick se va de un salón cuando yo entro. Es porque conozco todo lo que se refiere a su vida, no porque él sepa nada de la mía. Con una sangre como la que corre por sus venas, ¿cómo puede ser puro su pasado? Me pregunto usted por Henry Aston y el joven Pert. ¿Acaso le ha enseñado al uno sus vicios y al otro su libertinaje? Si el estúpido del hijo de Kent se ha casado con una mujer del arroyo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Si Adrian Singleton firma cheques con los nombres de sus amigos, ¿soy yo su guardián? Ya sé que cómo parlotea la gente en Inglaterra. La clase media airea sus prejuicios morales a los postres y murmura sobre los que ellos llaman la disipación de sus superiores por intentar aparentar que pertenecen a la sociedad elegante y que está en términos de confianza con quienes calumnian. En este país, hasta con un hombre tenga distinción y talento para que cualquier lengua viperina le emprenda con él. ¿Y qué clase de vida lleva esa gente que presume de ser moral? Mi querido amigo, olvide usted que estamos en la tierra natal de la hipocresía. Dorian, exclamó Basil, no es esa la cuestión. Inglaterra es bastante malvada, lo sé, y la sociedad inglesa completamente injusta. Por esa razón deseo que usted sea perfecto, pero no le ha sido. Es lógico juzgar a un hombre por el efecto que causan sus amistades. Las de usted parece perder todo el sentido de honor, de la bondad y de la pureza. Los ha llenado de una locura por el placer. Ha caído
en el abismo y usted los ha dejado allí. Si los ha dejado allí y sin embargo es capaz de sonreír como está sonriendo ahora. Y hay algo peor, sé que usted y Harry son inseparables y seguramente por esta razón, si no hubiera otras no debería usted haber hecho del nombre de su hermana un objeto de burla. Tenga cuidado, Basil, va usted demasiado lejos. Debo hablar y tiene usted que escucharme. Me escuchará usted. Cuando conoció a Lady Gwendolen, ningún rumor escandaloso le había rozado. ¿Hay ahora alguna mujer decente en Londres que quiera pasear en coche por el parque con ella? Pero si ni siquiera permite a sus hijos que vivan con ella. Luego hay otra historia, dicen que la han visto salir de madrugada de casas horribles y colarse disfrazado en inmundos tejurios. ¿Son ciertas? Pueden ser ciertas. La primera vez que las oí me eché a reír. Ahora cuando las oigo me echo a temblar. ¿Qué me dice de su casa de campo y de la vida que se hace en ella, Dorian? No sabe lo que cuentan sobre usted. No le voy a decir que no quiero sermonearle. Recuerdo que Harry dijo una vez que siempre que un hombre se erige de predicador aficionado, empieza por decir eso para romper inmediatamente su palabra. Yo sí quiero sermonearle. Quisiera que llevase una vida, quisiera que todo el mundo le respetase, quisiera que tuviera usted un nombre inmaculado y una reputación limpia, quisiera que dejase usted de tener tratos con esa horrible gente con la que se relaciona. No se encoja así de hombros, no se muestre tan indiferente, tiene una maravillosa influencia, ejérzala por el bien, no por el mal. Dicen que corrompe usted a todo aquel con quien llega a intimar y que es suficiente que usted entre en una casa para que él le siga el deshonor. No sé si será así o no, cómo puedo saberlo, pero eso es lo que le dicen de usted. Me han dicho cosas de las que parece insoportable dudar. Gloucester fue uno de mis mejores amigos en Oxford. Me enseñó una carta que su mujer le había escrito moribunda, solo en su villa de Mentón. El nombre de usted parecía mezclado de la más terrible confesión que he leído jamás. Le, le dije que aquello era absurdo, que yo lo conocía a fondo y que usted era incapaz de una cosa así. Conocerla a usted, me pregunto si le conozco. Antes de responderme a esto, tendría que haber visto su alma. Ver mi alma, murmuró Dorian Gray levantándose del sofá y palideciendo de temor. Sí, respondió Hallward gravemente con un tono de profunda tristeza en su voz. Ver su alma, pero solo Dios puede hacer eso. Puede hacerlo. Una amarga risa burlona brotó de los labios del joven. La verá usted esta noche, exclamó, tomando una lámpara de la mesa. Venga, es obra de sus propias manos. ¿Por qué no iba usted a contemplarla? Puede usted contárselo a todo el mundo si quiere. Nadie le creerá. Y si le creen, me apreciarán más todavía. Conozco nuestra época mejor que usted, aunque usted dedique sobre ella de manera tan aburrida. Venga, le digo, ya ha hablado usted bastante de corrupción. Ahora va usted a verla cara a cara. Había una locura orgullosa en cada palabra que pronunciaba. Golpeaba el suelo con el pie con un gesto de infantil insolencia. Sentía una alegría terrible al pensar que iba a compartir su secreto con alguien y que el hombre que había pintado el retrato que fue el origen de toda su vergüenza quedaría abrumado por el resto de su vida con el odioso recuerdo de lo que había hecho. Sí, continuó acercándose a él, mirando fijamente sus ojos severos. Voy a mostrarle mi alma. Va usted a ver lo que según se imagina. Solo Dios puede ver. Hallgard retrocedió. Eso es una blasfemia, Dorian exclamó. No debe usted decir cosas como esas. Son horribles y no significan nada. Usted cree y se volvió a reír. Lo sé, en cuanto a lo que le he dicho esta noche, se lo he dicho por su bien. Ya sabe que siempre ha sido un amigo fiel para usted. No me toque, termine lo que tiene que decir. Una mueca de dolor contrajo la cara del pintor. Hizo un momento de pausa y un fuerte sentimiento de piedad se apoderó de él. Después de todo, ¿qué derecho tenía él a intervenir en la vida de Dorian Gray? Si había hecho la décima parte de lo que se rumoreaba sobre él, cuánto debía de haber sufrido. Entonces se levantó, dio unos pasos hacia la chimenea y se quedó allí, mirando los leños encendidos con su ceniza y con una escarcha y sus salpicantes corazones de las llamas. Estoy esperando, Basil, dijo el joven con la voz dura y clara. Él se volvió. Lo que tengo que decirles esto, exclamó. Tiene usted que darme alguna contestación a las horribles acusaciones que hechas contra usted. Si usted me dice que son completamente falsas desde el principio hasta el fin, le creeré. Niéguelas, Dorian, niéguelas. ¿No ve usted lo que estoy pasando? Dios mío, no me diga que es usted malo, corrompido y que está deshonrado. Dorian Gray sonrió. Una curva de desprecio apareció en sus labios. Venga arriba conmigo, Basil, dijo tranquilo
Rápidamente guardó un diario de mi vida, día por día, que nunca sale de la habitación donde la escribo. Se lo enseñaré. Si viene conmigo, iré con usted, Dorian, y si así lo desea. Veo que ha perdido mi tren, pero no importa, puedo irme mañana, pero no me pida que lea nada esta noche. Lo único que quiero es una franca respuesta a mi pregunta. Se la daré allí arriba. No puede dársela aquí, no tendrá usted que leer mucho. Salió de la habitación y empezó a subir las escaleras, seguido de Basil Hallward. Caminaban sin ruido, con un andar instintivamente, los hombres de noche. La lámpara proyectaba sombras fantásticas sobre la pared y la escalera. Un ligero viento se le levantó e hizo repiquetear las ventanas. Cuando llegaron al último relleno, Dorian dejó la lámpara en el suelo y sacando la llave, la hizo girar en la cerradura. ¿Insiste usted en saberlo, Basil?, preguntó en voz baja. Sí, encantado, respondió sonriente. Luego añadió con cierta esperanza: es el único hombre del mundo que tiene derecho a conocer todo sobre mí. Tiene que ver en mi vida más de lo que piensa. Y tomando la lámpara, abrió la puerta y entraron una corriente de aire frío. Les envolvió la llama, se tembló un instante. Tomó un color naranja oscuro, se estremeció. Cierra la puerta, susurró, colocando la lámpara sobre una mesa. Hallward miró a su alrededor con expresión de asombro. La habitación parecía no haber sido usada desde hacía años. Un tapiz flamenco descolorido, un cuadro envuelto en una cortina, un viejo arcón italiano y una librería casi vacía. Esa parecía ser todo el mobiliario, además de una silla y una mesa. Mientras Dorian se ocupaba en encender una vela a medio consumir que había sobre la repisa de la chimenea, vio que todo estaba cubierto de polvo y que la alfombra tenía agujeros. Un ratón corrió asustado a esconderse en el zócalo. Se percibía el húmedo olor a moho. Así que usted cree que solo Dios puede ver el alma, Basil. Retira esa cortina y verá usted la mía. La voz que hablaba era fría y cruel. ¿Está usted loco, Dorian? ¿O está presentando un papel?, murmuró Basil, frunciendo el ceño. No quiere hacerlo usted. Entonces lo haré yo, dijo el joven, y arrancó la cortina de su varilla, arrojándola al suelo. Una exclamación de horror escapó de los labios del pintor al ver a la débil luz de la vela. Le espantó la cara que le miraba desde el lienzo con una mueca. Había algo en su expresión que le llenó de repugnancia y aversión. Santo cielo, era la cara de Dorian Gray la que estaba viendo. El horror, por mucho que fuera, no había destrozado por completo aquella maravillosa belleza. Aunque quedaba algún oro en la clarísima cabellera y algún escarlata en la boca sensual, los ojos hinchados conservaban algo de la belleza de su azul, y no había desaparecido del todo las nobles curvas de su cincelada nariz y de su plástico cuello. Si era el propio Dorian Gray, pero ¿quién había hecho aquello? Le pareció conocer sus pinceladas y el marco que él mismo había diseñado. La idea era monstruosa y sin embargo la aterró. Asió la vela encendida y se acercó al retrato. En el ángulo de la izquierda apareció su propio nombre, atrasado en largas letras de vermellón brillante. Era una indecente parodia, algún infame innombrable sátira, y él no había hecho aquello. Sin embargo, era su obra. Lo sabía y lo sentía, como si su sangre se hubiera transformado en un momento de fuego en pensarlo, en pasado hielo. Su propia obra. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué se había alterado? Se volvió y miró a Dorian Gray con ojos de enfermo. Su boca se crispa y su lengua seca parecía incapaz de articular palabras. Se pasó la mano por la frente, la tenía húmeda de un sudor pegajoso. El joven estaba apoyado en la chimenea, mirándole con esa extraña expresión que se observa en las caras de quienes contemplan absortos la escena cuando actúa un gran actor. No era ni de tristeza ni de alegría verdaderos, era simplemente la pasión del espectador. Quizás con un aleteo de triunfo en los ojos, se había quitado la flor del ojal y aspiraba su aroma o fingía hacerlo. ¿Qué significa esto?, exclamó por fin Hallward. Su propia voz le sonó aguda y extraña en sus oídos. Hace años, cuando yo era un muchacho, dijo Dorian Gray, estrujando la flor en la mano, usted me conoció, me halagó y me enseñó a sentirme vanidoso en mi belleza. Un día me presentó usted un amigo suyo que me explicó la maravilla de la juventud, y usted terminó el retrato que me reveló la magia de la belleza. En un momento de locura que incluso ahora no sé si lamento o no, expreso un deseo o no, si usted lo prefiere, una oración. Lo recuerdo, oh, que bien lo recuerdo. No, pero eso es imposible. Esta habitación es húmeda, ha salido moho sobre el lienzo, las pinturas que utilicé contienen algún veneno mineral. Le digo a usted que es imposible. Ah, que es imposible, murmuró el joven dirigiéndose a la ventana
y apoyándose la frente a un cristal empañado de niebla. Usted me dijo que lo había destruido. Estaba equivocado. Ha sido él quien me ha destruido a mí. No creo que este sea mi cuadro. No acierta usted a ver su ideal en esto, dijo Dorian amargamente. Mi ideal, como usted lo llama, como usted lo llamaba. No había nada mal en él, nada vergonzoso. Era usted para mí un ideal como como no volver a encontrar nunca. Esta es la cara de un sátiro, es la cara de mi alma. Señor, ¿qué es lo que yo he adorado? Tiene ojos de demonio. Cada uno de nosotros lleva dentro del cielo y el infierno, Basil, exclamó Dorian con un violento gesto de desesperación. Helgar se volvió de nuevo hacia el retrato y lo contempló. Dios mío, eso es verdad, exclamó. Esto es lo que he hecho con su vida. Debe ser mucho peor de lo que imaginaba lo que hablaban contra usted. Volvió a acertar la lámpara del lienzo y lo examinó. La superficie parecía estar completamente inalterable, tal y como él la dejó. Aparentemente era de dentro de donde había surgido la vileza y el horror, a través de alguna aceleración de extraña vida interna. La lepra del pecado iba corroyendo lentamente aquel objeto. La corrupción de un cadáver en una húmeda tumba no es tan espantosa. Su mano tembló y dejó caer la vela del candelabro al suelo, donde se quedó chispoteando. La apagó poniendo el pie encima. Luego se dejó caer sobre una silla destartalada que había junto a la mesa y sepultó la cabeza contra las manos. Santo Dios, Dorian, qué lección, qué tremenda lección. No obtuvo respuesta, pero pudo oír al joven sollozar en la ventana. Recemos, Dorian, recemos, muró. ¿Qué es lo que nos enseñaron a decir en nuestra niñez? No nos dejes caer en la tentación, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras inquietudes, digámoslo juntos. El ruego de su orgullo ha sido escuchado, el ruego de su arrepentimiento también encontra respuesta. Le he adorado a usted demasiado, ambos estamos castigados por ello. Dorian Gray se volvió lentamente y le miró con los ojos negrados de lágrimas. Es demasiado tarde, Basil balbuceó. Nunca es demasiado tarde. Arrodillémonos e intentemos recordar una oración. No hay un versículo así en algún sitio. Aunque vuestros pecados sean como la grana, yo los volveré blancos como la nieve. Esas palabras ya no significan nada para mí. Cállese, no diga eso. Bastante daño ha hecho ya en su vida, Dios mío. ¿No ve usted cómo nos mira el soslayo, esa cosa maldita? Dorian Gray miró el retrato y de pronto se apoderó de él algún incontrolable sentimiento de odio a Basil Hallgar, como si se le hubiera sugerido la imagen del lienzo, susurrándole al oído con aquellos labios sarcásticos. Las locas pasiones de una fiera cosa le agitaban, y aborreció al hombre que estaba sentado en la mesa, más de lo que hubiera aborrecido jamás a nada en toda su vida. Miró ferozmente a su alrededor. Algo brillaba sobre el cofre pintado enfrente de él. Sus ojos se detuvieron en ello. Sabía lo que era. Era un cuchillo que había llevado unos días antes para cortar un trozo de cuerda que se olvidó de llevarse después. Se acercó lentamente hacia él, pasando junto a Basil Hallgar. Cuando llegó a la espalda de este, agarró el cuchillo y se volvió. Hallgar se agitó en la silla como para levantarse. Se precipitó hacia él y él hundió el cuchillo en la carótida, detrás de la oreja, aplastando la cabeza del hombre sobre la mesa y asestándole varios golpes. Se oyó un gemido apagado y el horrible sonido de algún anegado en sangre. Los brazos extendidos se agitaron convulsivamente por 3 veces, aleteando grotescamente las manos de crispados dedos en el aire. Le descargó otras 2 puñaladas, pero el hombre no se movió. Algo comenzó a gotear en el suelo. Esperó un momento, sujetando todavía la cabeza inclinada. Luego arrojó el cuchillo sobre la mesa y escuchó. No puedo oír nada más que el goteo sobre la raída alfombra. Abrió la puerta y salió al rellano. La casa estaba en completo silencio. No había nadie. Durante unos segundos estuvo inclinado sobre la barandilla, estructurado hacia abajo la hirviente negrura de las tinieblas. Luego, sacando la llave, volvió a la habitación y se encerró dentro. El cuerpo seguía sentado en la silla, inclinado forzadamente sobre la mesa, con la cabeza caída, la espalda encorvada y sus largos fantásticos brazos. Si no fuera por la herida roja y abierta en el cuello, por el oscuro pozo de coágulos que se iba ensanchando por la mesa, se hubiera dicho que aquel hombre estaba dormido. Qué rápido había sido todo. Se sentía extrañamente tranquilo y, dirigiéndose a la ventana, le abrió y salió al balcón. El viento había arrastrado la niebla y el cielo parecía una monstruosa cola de pavo real, estrellada con miradas de ojos dorados. Miró hacia abajo y vio al policía haciendo su ronda, lanzando los largos rayos de su linterna hacia las puertas de las silenciosas casas. La mancha carmesí de un coche que pasaba iluminó la esquina y luego se desvaneció. Una mujer con un chal vaporoso
Caminaba lentamente junto a las verjas, tambaleándose al andar. De vez en cuando se paraba y miraba hacia atrás. Empezó a cantar con voz áspera. El policía corrió hacia ella y le dijo algo. Ella se alejó a trompicones riéndose. Un viento desapacible recorrió la plaza. Las lámparas de gas parpadearon y se volvieron azules, y los árboles sin hojas sacudieron sus negras ramas de hierro. Él se estremeció y volvió adentro, cerrando las ventanas tras él. Llegando a la puerta, giró la llave y la abrió. Ni siquiera miró al hombre muerto. Sintió que el secreto de todo el asunto no iba a alertar la situación. El amigo que había pintado el fatal retrato culpable de toda su miseria había salido de su vida. Aquello era bastante. Entonces recordó la lámpara. Era un curioso ejemplar de artesanía morisca, hecho de plata maciza, incrustado de arabescos de acero bruñido y tachonado de grandes turquesas. Tal vez su credo pudiera echarle en falta. Hiciera preguntas. Vaciló por un momento y luego volvió a recogerla de la mesa. No pudo soportar la vista del cadáver. Qué quieto estaba, qué horriblemente blancas parecían las manos. Era como una horrible estatua de cera. Habiendo cerrado la puerta tras él, bajó silenciosamente escaleras y los peldaños de madera crujieron como si lanzaran gemidos de dolor. Se detuvo varias veces y esperó. No todo estaba tranquilo, solo se oía el ruido de sus pasos. Cuando llegó a la biblioteca vio el maletín y el gabán en el rincón. Había que esconderlos en alguna parte. Abrió un armario secreto disimulado en el zócalo, en el que guardaba sus propios disfraces y los metió dentro. Más adelante podría quemarlos fácilmente. Luego sacó su reloj. Eran las 2:20. Se sentó y empezó a pensar. Todos los años, todos los meses, casi se ahorcaba algún individuo en Inglaterra por hacer lo que él había hecho. Había habido una manía criminal flotante en el aire. Alguna estrella roja se había acercado demasiado a la Tierra y sin embargo, ¿qué pruebas existían contra él? Basil Hallgar había salido de la casa a las 11. Nadie le había visto regresar a ella. La mayor parte de los criados estaban en Selby Royal. Su ayuda de cámara se había costado. París, sí, Basil se había ido a París, y en el tren de medianoche, como había pensado, con sus peculiares costumbres reservadas. Pasarían meses antes de que se sospechara nada. Meses, todo podría ser destruido mucho tiempo antes. Una idea repentina se le ocurrió. Se puso su abrigo de pieles y el sombrero y salió al vestíbulo. Allí se detuvo, escuchando el lento y pasado caminar del policía fuera a la acera y viendo la luz de su linterna reflejada en la ventana. Esperó conteniendo la respiración. Después de unos momentos descorrió el cerrojo y se deslizó fuera, cerrando la puerta suavemente tras él. Luego llamó al timbre. Al cabo de unos 5 minutos pareció su criado a medio vestir y bastante amodorrado. Siento haberle tenido que despertar, Francis, dijo al entrar, pero he olvidado mi llavín. ¿Qué hora es? Las 2:10, señor, contestó el hombre mirando el reloj y guiñando los ojos. Las 2:10, qué terriblemente tarde. Tiene que despertarme mañana a las 9. Tengo cosas que hacer. Muy bien, señor. ¿Ha venido alguien esta noche? Mr. Hallgar, señor. Estuvo esperando hasta las 11 y luego se fue a tomar el tren. Oh, siento no haberle visto. ¿Dejó algún recado para mí? No, señor, excepto que le escribiera desde París, si no le encontraba en el club. Está bien, Francis. No olvide llamarme mañana a las 9. No, señor. El hombre se alejó vacilante por el pasillo con sus zapatillas. Dorian Gray arrojó su gabán y su sombrero sobre la mesa y entró en la biblioteca. Durante un cuarto de hora estuvo paseando por la habitación de un lado para otro, mordiéndose los labios y reflexionando. Después sacó de un estante un libro de direcciones y empezó a volver las hojas. Alan Campbell, 152 Hereford Street, Mayfair. Sí, ese era el hombre que necesitaba.